Este sería el segundo mensaje de una serie que hemos titulado El hogar o la familia en la Biblia. Y el domingo pasado estuvimos hablando del libro de Génesis, cómo es el proyecto de Dios de lo que es la familia. Y hoy vamos a estar hablando en el libro de los Salmos. Los Salmos era el himnario del pueblo de Dios. Ahí estaba la letra de las canciones que ellos dedicaban al Señor con sus cánticos en alabanza. Canciones inspiradas por Dios, poesía inspirada por Dios, poesía bellísima, pero que tenía un mensaje de parte de Dios para el pueblo y también para nosotros. Y siempre he escuchado y hablamos de que la adoración tiene que ser lo mejor para el Señor en cuanto a la alabanza. Y en una discusión una vez, una conversación con un amigo que no estábamos de acuerdo, y él pensaba que cuando decía que el Señor es digno de suprema alabanza, estaba hablando de la calidad musical, de los instrumentos, de la calidad de las voces, de cómo se formaba el coro y cómo se organizaba todo para el Señor. Y yo decía que no era eso lo que el Señor estaba buscando. El Señor quiere lo mejor, pero comenzando lo mejor de nuestros corazones. Y yo estoy seguro de que esos niños con esos instrumentos seguro nos recordó a algunos de nuestros vecinos, a nuestros hijos, nuestros nietos en el patio de alguna de nuestras casas en nuestros países, improvisando instrumentos musicales. Si fue hecho de corazón para el Señor, fue más recibido que si Andrea Bocelli hubiera cantado en un concierto para el Señor. La adoración y la alabanza es lo que sale del corazón. Claro, lo mejor que tenemos es para Él. Lo mejor es instrumento, lo mejor de nuestras voces, lo mejor de nuestro tiempo. Y hablando entonces de los salmos, también hay que hacerlo con la sabiduría de saber que es algo con entendimiento, que es algo que hacemos para el Señor de nuestro corazón. Y efectivamente los salmos, donde hay prácticamente todo tipo de enseñanza bíblica, en todas las ramas de la vida, incluye la familia. Y hoy vamos a estar mirando algunos textos de diferentes salmos para recordar el mensaje de Dios a través de su palabra, en este caso el libro de los salmos, de una forma poética. Los salmos son poesías que hablan acerca de la familia. Y queremos empezar, hermanos, yo le invito a que busquen en sus Biblias ahí el Salmo 127. Que es un versículo, el primer versículo muy conocido y está en muchísimas de nuestras casas. Con eso han hecho muchos cuadros para adornar las paredes de nuestras casas. No sé cuántos de ustedes tienen Salmo 127.1 en la pared de su casa. Pero Dios quiera que no esté solamente en la pared, sino que sea una realidad. Que sea realmente lo que nosotros queremos hacer para Dios con nuestra familia. Dice ahí el Salmo 27.1, la primera parte. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que aquí estamos hablando, y está en plural, en este caso una pareja, un matrimonio, trata de edificar su casa. Trata de poner su hogar, su familia en bases sólidas. Y lógicamente eso implica muchas cosas. Y cuando una persona se casa y está pensando en un hogar, primero empieza a pensar por un lugar donde vivir. Después qué poner sobre la mesa para que podamos comer. La ropa que hay que llevarlos, la inversión en nuestros hijos para su educación, para su crecimiento. O sea, implican muchas cosas en plural, que es edificar nuestra casa. Ahora ahí está diciendo el texto que por mucho que nosotros nos esforcemos en hacer bien las cosas en muchas áreas, si Jehová, si nuestro Dios no está ahí edificando, ese trabajo va a ser en vano. Y es tan triste ver jóvenes perdidos en el mundo, personas que se han alejado de los caminos del Señor, que no siguen los caminos de Cristo, que su vida ha terminado en el fracaso en muchos sentidos, sobre todo en lo espiritual, porque desde el comienzo el Señor no tuvo parte en la educación de nuestra familia. El Señor brilló por su ausencia en nuestros planes. Y efectivamente quizás edificamos económicamente lo mejor para ellos. Muchos de nosotros usó quizás la expresión cuando llegamos a los Estados Unidos: mis hijos van a tener aquí lo que yo nunca pude tener en mi país. No sé cuántos de ustedes habrán dicho eso. Los juguetes que yo nunca pude tener, las vacaciones que yo nunca pude tener. Y eso está bien. Pero si hacemos todas esas cosas y olvidamos que el Señor sea parte de la formación de nuestros hijos, dice aquí, es un trabajo en vano.
Porque ¿de qué le va a valer a nuestros hijos ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿De qué le vale obtener una carrera, una buena posición económica, si al final su vida espiritual va a estar muerta? Si no va a tener una relación en victoria con el Señor. Quiere decir que es claro que nos toca a nosotros hacer nuestra parte. No decir, no, Jehová edifica mi casa, así que yo para qué ni iré a trabajar. No, el Señor edifica mi casa, así que todo está en manos de Él, yo no hago nada. No, nos toca a nosotros edificar, pero edificar que no sea en vano. Y para que no sea en vano nuestra parte, que efectivamente sí tiene que ver con la educación de nuestros hijos y sí tiene que ver con un lugar decente donde vivir y la manutención de la casa y todo eso, lo cual es bueno. Que eso no sea en vano significa que el Señor esté incluido en mi familia, pero no incluido como un huésped. Quizás en su casa también está ese letrero tan bonito, el Señor es huésped invisible de este hogar, algo así, ¿verdad? Hermano, para mí eso se queda muy corto, ¿ok? El Señor no puede ser el huésped de nuestro hogar. El Señor tiene que ser la cabeza de nuestro hogar. Tiene que ser el jefe de nuestro hogar. Tiene que ser en base a Él, en base a su palabra, en base a sus enseñanzas, en lo que se organiza todo en la casa. Desde lo que se pone en la mesa hasta las vacaciones donde vamos. En qué se usa el tiempo, en qué se usan los recursos. Las decisiones que se toman, dónde vivir, qué hacer. En todas estas cosas el Señor tiene que ser número uno, la prioridad. El jefe a quien consultar. No tomar decisiones a la ligera. Vamos a orar, hijo. Esta familia ora, esta familia dobla rodillas antes de tomar decisiones. Hay estas opciones, pero mira lo que enseña la palabra de Dios. Debemos de irnos por aquí porque es lo que la palabra de Dios enseña que es lo correcto hacer. Hacerlo intencionalmente para que sea realmente Jehová, nuestro Dios, nuestro Señor, quien está construyendo nuestra casa, no nosotros solo con nuestras propias fuerzas. Porque si lo hacemos nosotros con nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar. Y vendrán los divorcios, y vendrán las rencillas, y vendrán las separaciones, y vendrán los problemas, definitivamente. Porque lo hicimos todo con nuestra gran sabiduría humana que es tan limitada, que a veces tiene formaciones tan extrañas, y estamos dejando a un lado quien tiene toda la sabiduría y quien realmente sí nos puede ayudar. Y es nuestro Dios, es nuestro Señor. Así que ponerlo en prioridad en nuestro hogar, en nuestra familia, para que realmente Él edifique nuestro hogar, nuestra familia. Hermanos, y un hermano bromeando decía, pastor, cada vez que usted habla ahí de la familia, los hombres somos los que recibimos todos los golpes. Habla algo de las mujeres también, pero I'm sorry. No sé si es por tratar de defender a las mujeres o qué, pero lo cierto es esto. La primera responsabilidad de la familia corresponde al hombre. Y vamos a ver qué dice el Salmo 1, un salmo muy conocido que muchos saben de memoria. Cómo comienza ahí el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Así que un hogar, una familia bien dirigida, que pone a Dios en su lugar para que construya su casa, es un hombre temeroso de Dios. Es un hombre que hace bien las cosas. Ahí en el versículo 1 está una lista de las cosas que no debe hacer un buen hombre que quiere dirigir bien su casa. Dice que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Quiere decir que ha rechazado todas aquellas cosas que separan al hombre de su posición correcta de un hombre de Dios. De un hombre que pone a Dios primero. Y eso implica con quién se reúne. Y qué hace con sus amigos. Y qué hace en el trabajo. Y qué hace cuando está fuera de la casa. ¿Qué tiene su relación con otras damas, con otras mujeres que no son su esposa? Todas estas cosas que hablan de la integridad
de un verdadero hombre es la base de un hogar que realmente quiere que Dios construya su casa, que Dios construye su hogar. Así que ese hombre de Dios, en primer lugar hay cosas que corta, que deja fuera. Que seguramente su carne le va a atraer mucho a hacer eso. Porque nuestra carne, sabemos de dónde viene su naturaleza, ¿verdad? Es una carne que nos traiciona. Y estoy seguro que la mujer también tiene su debilidad. Pero en el hombre como ejemplo, como línea, como líder, y decíamos eso el domingo pasado, la posición de cabeza del hogar no es una posición de un rey para que le sirvan. Es de un líder que sirve. Es de un líder que va adelante, dando el ejemplo, entregándose a su esposa y a su familia. Ese es un líder, ese es el hombre. Lo que Dios no nos dio no fue una posición de mando, fue una posición de servicio y de ejemplo. Y aquí está hablando de las cosas que el hombre debe de dejar. Pero el versículo 2 dice las cosas que deben de sustituir esas cosas que deja fuera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita los domingos en la iglesia. No, me equivoqué. ¿Qué versión habré leído yo? No es lo que dice la Biblia. En su ley medita de día y de noche. El hombre de Dios no solamente corta el pecado y las cosas del mundo que nos alan para ser un mal hombre, un mal esposo y un mal padre. No solamente hay que cortar por lo sano esas cosas negativas, sino que hay que tener una vida donde la palabra de Dios sea nuestra delicia. Yo sé que hay muchos deportistas, estoy mirando a algunos de ellos que nos gusta el mismo equipo. Oye, pero un buen partido de fútbol, mira que se disfruta eso, ¿eh? A los que les gusta el béisbol, un buen partido de béisbol, noveno inning, hombre, segunda y tercera, 2 outs, 2 strikes, una bola, el hit, y tú apasionado, y ¡ah! Mi equipo. Para un deporte que en fin de cuentas es un pasatiempo. El Señor quiere que nuestra delicia, más que un juego de pelota, más que un juego de fútbol, más que un buen postre, más que un buen café, que nos gusta mucho de nosotros, sea la palabra de Dios. Delicia en buscarla, en meditarla y en compartirla. Que se sepa en la forma en que hablamos, en los comentarios que hacemos, en los temas de nuestra conversación. Que hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Que ahí esté la palabra de Dios. Que en esa ley hemos estado meditando de día y de noche. Que esa palabra de Dios no solamente lo hagamos como una necesidad de alimento espiritual, sino con un placer espiritual, decir esto es mi delicia. No sé, comparando con otras actividades que hacemos los hombres y las mujeres y los hermanos, podemos decir, de todo lo que yo hago, lo que más placer me da, lo que más me gusta hacer, es meditar la palabra de Dios. Y que no sea palabra religiosidad, porque la santurronería, a mí es una cosa que más mal me cae. El santurrón, el que quiere ser por las apariencias más santo que nadie, oiga, es algo que, no sé, hay algo en mí que lo rechaza. Perdonen eso. Pero la verdadera pasión por la palabra de Dios, que no es esa santurronería barata, que no son palabras religiosas y decir las 3 palabras que me aprendí bíblicas constantemente. Esa pasión por la palabra de Dios, de aplicar su palabra, de aplicarlo a nuestra vida, compartirlo con el hermano. De esa pasión se trata para que ocurra ¿qué? Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Y muchas veces nosotros queremos ese fruto. Queremos un matrimonio feliz, queremos nuestros hijos obedientes, queremos que todo marche espiritualmente en la casa, queremos ese fruto, pero resulta que quizás no hemos negado en nosotros cosas de pecado que nos separan de Dios y mucho menos no nos estamos deleitando en su palabra de Dios y queremos fruto. Queremos fruto. Pero para que ser árbol plantado junto a corrientes de agua,
para dar su fruto en su tiempo y que nuestra hoja no caiga y que todo lo que hagamos prospere, tuvimos que cortar estas cosas y tenemos que hacer de la ley de Dios nuestra delicia y buscarla de día y de noche. Si nuestro hogar viva en victoria, tenga frutos preciosos de amor, de unidad, que el que llegue allí a nuestra casa lo respire y quiera volver otra vez. Que respire esa unidad y ese amor. Para que exista, hermanos, ese fruto, el hombre tiene que dejar estas cosas, cortar por lo sano, tiene que poner la palabra de Dios en su lugar, tiene que vivir conforme a la palabra de Dios, hermanos, y el fruto viene. El fruto es un resultado de algo. El fruto proviene de la planta que está sembrada junto a corrientes de aguas. No que si está en el desierto, sin agua, lo que se va a secar. Pero si está junto a corrientes de aguas, da su fruto, su hoja su cae, todo lo que hace prospera. Y aquí está explicando que eso significa cortar cosas, pero hacer otras con relación a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Los hombres que estamos aquí estaremos dispuestos a hacer eso para disfrutar de esa bienaventuranza. Y sobre todo los jóvenes que hay aquí, matrimonios jóvenes que están empezando. ¿Cuánto beneficio sería para ustedes no cometer los errores que quizás algunos de nosotros cometimos y que ya no tienen remedio? Porque si ya nuestros hijos crecieron y se fueron, ya no tienen remedio. Lo más que podemos hacer es orar por ellos y pedir una bendición para nuestros nietos y tratar de ser una buena influencia en nuestros nietos. Pero para los que son jóvenes, para los que sus niños están chiquitos, están más que a tiempo para hacer bien las cosas, hombres que están aquí presentes. Vamos al Salmo 128 y seguimos mirando enseñanzas del matrimonio, de la familia. Salmo 128. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Así que aquí está hablando de bendición para nosotros, nuestra familia, para nuestros hijos, pero va un poquito más allá, los hijos de nuestros hijos. Poder ver esa bendición. Ahora, eso parte a partir de bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Quiere decir que respeta, que obedece al Señor, a nuestro Dios. Temor de Dios es tomarlo en serio, seguir sus caminos, ponerlo en el lugar importante. Y entonces, hermano, eso trae bendición. Versículo 3, acerca de la mujer. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a tu lado. Qué cosa más linda. Imagínense algo tan lindo como una mata de vid ahí con las uvas, siempre maduras, siempre lista ahí a la mano para disfrutarla y tener un buen fruto. Dice: así es la esposa en la familia donde hay temor de Dios. Y fíjense cómo dice, y habla así de la esposa, pero dice, versículo 3, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Tuve el privilegio de pasar unas vacaciones una vez en Italia, bello país, y yo me fijaba que en los hogares, en las casas, en casi todas las casas hay matas de olivo. Estábamos en un lugar del campo y matas de olivo. Y en un momento yo preguntando, bueno, lo más que podía preguntar, ¿cómo hacían? Porque el olivo es lo que da la aceituna. Dice, no, de ahí proviene el aceite de ellos. Ellos no lo compran en ningún mercado. Ellos producen su propio aceite y se lo elaboran ellos. Dice, no, y pasamos por un lugar y me dijeron, es allí. Y efectivamente las personas, parece que era tiempo de cosecha, van allí con sus carros, sus cosas, bajan los sacos de aceituna,
Lo dejan y regresan dentro de 3 o 4 horas y se llevan para su casa el aceite para todo el año. Aceite de oliva cultivado en el patio de su casa. Qué bendición que ellos siembran y después produce para el beneficio de la familia. Dice, hermanos, versículo 3, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu casa. Quiere decir que todo lo que sembraste, llegará un momento en que empezará a hacer bendición en tu familia. Los hijos teniendo cuidado de tu vejez. Los hijos teniendo cuidado de ti. Pero hermanos, eso igualmente, versículo 1, eso es una bienaventuranza. Una bienaventuranza significa una bendición de Dios, un regalo de Dios. ¿Para quiénes? Versículo 1. Todo aquel que teme a Jehová. Todo aquel que respeta a Dios. Todo aquel que sus mandamientos lo pone como algo importante dentro de su casa. Ahí está la bendición, ese tipo de esposa. Y también podemos decir ese tipo de esposo. Ahí está la bendición, esa relación con nuestros hijos. Como un regalo de Dios. Fíjense qué distinto al concepto de tratar de lograr esto por nuestras propias fuerzas. Qué distinto eso a hacer nuestro esfuerzo hacia el Señor para que la relación con nuestra esposa y nuestros hijos sea bendición de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Que estamos afanados en mejorar la situación con la mujer y no nos ponemos de acuerdo y no nos comunicamos, qué sé yo, con los hijos, ya ni hablan mi propio idioma, no nos entendemos, culturas diferentes y estamos en ese nivel luchando. Cuando es la palabra de Dios en este salmo me dice que eso es una bendición de Dios. Cuando tenemos temor de Él, quiere decir que estamos haciendo la lucha incorrecta. No era tanto horizontal como vertical. Era de obediencia, de buscar de Dios, de ponerlo en lugar en nuestra vida. Temor de Dios, respeto de Dios. Y el Señor nos va a regalar esa gran bendición. Amén. Es lo que enseña la palabra. Y es lo que no siempre cumplimos. Pero hay resultados lindos. Vamos a ver ahora el Salmo 112, hermanos. Vamos al Salmo 112, por favor. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Así que el mismo concepto. Temor de Dios, versículo 1, seguir sus mandamientos, obedecer al Señor, respetar al Señor. Y ahí viene la promesa, una descendencia poderosa, una descendencia maravillosa. Y efectivamente, hermano, yo sé que incluye definitivamente la seguridad monetaria, estabilidad, etcétera. Sí. Las personas que tienen al Señor son bendecidos también así. No predicamos un evangelio de la prosperidad, ni mucho menos que tienes que ser rico para ser bendecido, cosas así. O la bendición es puro dinero, nada de esas cosas enseñamos aquí porque no es bíblico. Pero sí es cierto que la estabilidad de la familia, que incluye lo material, pero que implica más lo emocional, es un fruto también de la bendición de poner a Dios en primer lugar en la familia. Ese temor y respeto de Dios donde el servicio a la iglesia, donde el servir a otras personas, donde el atender a aquellos que sufren, al que está preso, al que está enfermo, al que está necesitado. Cuando todo eso es parte de una familia que por temor a Dios y respeto a Dios lo hace para la gloria de Dios. Entonces el beneficio es por generaciones, hermanos. Tiene que ver con generaciones futuras.
la bendición se transmite, hermanos, y eso es una gran bendición, porque ya no estamos enseñando solamente con palabras o trayéndolo a la iglesia, sino que ese estilo de vida donde hay temor de Dios es lo que nuestros hijos aprenden e imitan, y después entonces sus hogares son igualmente bendecidos. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que el estilo de vida que implica el temor de Dios, el respeto a Dios, la obediencia a Dios, el ser fiel a mi iglesia, el participar de la obra de Dios, el atender al huérfano, toda esa serie de cosas que hacemos en el nombre del Señor, cuando es parte cotidiana, no de la iglesia, no de la gente de la iglesia, de mis padres, de mi familia. Eso es lo que impacta a nuestros hijos. Eso es lo que le abre los ojos a ellos de lo que es realmente un hogar cristiano, de lo que es realmente una relación con Dios. De primera mano. De lo que están no solamente escuchando. Me acuerdo un hermano decía, no, yo cojo a mi hijo, lo siento ahí y le meto un mensaje. Digo, wow, el mensaje el domingo el pastor llega a la casa y le meter otro mensaje más. Y yo no digo que no, pero quizás ya no necesiten más mensajes ni más sermones. Lo que necesitan es vida. Lo que necesitan hacer es ejemplo. Lo que necesitan es ver al Señor. Lo que aprendí en la iglesia el domingo, verlo funcionando en mi casa. Ver ese amor reflejado, ver esas enseñanzas reflejadas en nuestro diario vivir. Así que otra vez, hermanos, implica de lo que se deleita. Dice, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Cuando eso es el disfrutar de la vida, implica servir al Señor como algo natural, como algo que nos hace felices. Esa es la enseñanza que estamos dando. Y no van a ver ir a la iglesia, o no van a ver servir al Señor o ser fiel al Señor como una carga, como un castigo. Como algo que hay que hacer para recibir algo. Sino como algo que hacemos por lo mucho que hemos recibido del Señor. Y es la gran diferencia de aquellos que tratan de imponer cargas religiosas a la gente. Y cuando aceptan al Señor o buscan de Cristo, lo que dan una lista aquí así de las cosas que no puedes hacer. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. La gente dice, wow. Con razón esta gente son algunos tan amargados. Y yo digo que sí, hay cristianos que no se les nota la alegría de ser cristiano. Y pienso yo que es por la carga que le han dado. Todas las cosas que no puede hacer. Y efectivamente hay cosas que no hacemos, no porque nos dice que no puede hacerlas, sino porque sabemos que eso no glorifica a Dios y yo temo de Dios y honro a Dios. Pero hay una gran diferencia en eso, al gozo de servir, al gozo de hacer las cosas para el Señor y ser parte de eso y que nuestra familia se incluya en eso. Pero claro que eso implica también compartir con palabras, no solamente con ejemplos, que es lo más importante para mí. Pero las palabras no pueden quedarse fuera. Vamos al Salmo 78, por favor. Salmo 78. Versículos del 1 al 7. Y se escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Está hablando de lo que el Señor nos habla a nosotros, ¿ok? Las cuales hemos oído y entendido de la palabra de Dios, del mensaje de discipulado. Recibimos mucho de parte de Dios. Ahora miren, versículo 3, que nuestros padres nos la contaron. No las encubrieron a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Contando las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Mandó a los padres que notificaran estas leyes, estas cosas a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán.
y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Yo sé que existe una tendencia muy humana de pensar que la responsabilidad de que mis hijos aprendan Biblia y aprendan la palabra de Dios la tiene el maestro de escuela dominical, el director de jóvenes y el pastor, o el líder de mi grupo celular familiar. Y nosotros en nuestro ministerio, sea como pastor o sea como líder de su grupo, como maestro o de discipulado, lo que sea, es apoyar lo que debe darse en la casa. Es lo que deben de escuchar en sus hogares. Aquí en esta congregación no lo voy a decir quién es, pero vinieron dos padres para decirme: mis hijos acaban de recibir a Cristo en su corazón. Pastor, vamos a orar por ellos, por favor. Y claro, en la iglesia tratamos de confirmar, de profundizar en la palabra, todo eso, pero esa decisión la tomaron en su casa con sus padres. Cuando ellos le presentaron el plan de salvación a sus propios hijos. Y ellos abrieron su corazón a Cristo. Claro, en este caso, tenían un tremendo y maravilloso testimonio de lo que significa amar a Dios, en el caso de los padres, y servir al Señor definitivamente. Quiere decir que cuando vino la palabra, estaba respaldada por una vida. Una vida que ahí sí que no hay, porque yo los puedo engañar a ustedes. Sí, y ser tan, ¿verdad? Tan arregladito, un poquito pasadito de peso, pero por lo general habla bien, buen pastor. Pero ¿sabe a quién no puedo engañar? Bueno, al Señor no lo puedo engañar, pero a mis hijos tampoco. Ni a mi esposa. Porque eso sí me conocen desde por la mañanita hasta por la noche. Y cuando eso no funciona, cuando el testimonio anda mal, olvídese que ahí las cosas no van a funcionar, aunque tengamos el mejor predicador del mundo el domingo en la iglesia. O tengamos al mejor líder de jóvenes para atender a nuestros muchachos. Es responsabilidad nuestra y aquí está en la Biblia. Y qué gran bendición transmitir eso. Dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, las bendiciones del Señor. En el caso de Israel, ellos tenían que contar a sus hijos que no olvidaran que estaban esclavos en Egipto. Sus hijos no debían de olvidar que el mar rojo se abrió para que ellos pasaran. Sus hijos no debían olvidar que en el desierto Dios les mandó maná del cielo. Que cuando estaban sin agua, una roca dio agua abundante. Todas esas historias que ellos no vivieron. Era responsabilidad de los padres contarlas a sus hijos, la bendición que Dios les dio. Tenían que contarle cómo el río Jordán se abrió para que ellos pasaran en seco. Tenían que contarle cómo cuando llegaron a la primera ciudad de la tierra prometida, era una ciudad amurallada, y cómo Dios tumbó aquellas murallas para que ellos conquistaran aquel pueblo. Ellos no vivieron eso. Era responsabilidad de los padres contar a sus hijos las bendiciones del poder de Dios en su vida. Y yo me pregunto si nosotros no tenemos mucho que contar a nuestros hijos de cómo el Señor nos ha bendecido. Para muchos de nosotros se parece mucho al pueblo hebreo. ¿De dónde nos sacó el Señor? Algunos de ustedes pasaron el desierto. ¿Y cómo el Señor los bendijo? Porque muchos llegamos a este país quizás buscando mejoras económicas, mejor trabajo, mejor atención, libertad, lo que sea, pero lo que encontramos fue a Jesucristo y nos fue mucho mejor con Jesucristo. Y eso es historia que contar a nuestros hijos. Historia que contar a nuestros hijos. No se me olvidan la sobremesa con mi abuelo. Bueno, con uno de ellos porque uno no lo conocí. Al papá de mi mamá. La sobremesa con Juan Pancho, eso era una maravilla. Porque ahí se empezaba a hacer historias. Y yo bobo ahí escuchando las historias. Pues ellos eran del campo, las cosas que hacían. Bueno, les podría contar a ustedes muchas historias de ella. Que él siempre usaba una frase que nunca se me olvida. ¿Verdad, Carmen? Carmen era mi abuela. ¿Verdad, Carmen? Mi abuela decía, sí, Juan Pancho.
Y entonces después me miraba y decía, y después me decía, mijo, yo no había nacido cuando eso. Mi abuelo le llevaba a mi abuela 16 años. Sí, yo no había nacido con eso, pero yo le digo, sí, ¿verdad, Carmen? Sí, Juan Pancho, sí. Historias interesantes, pero lo que más necesitan escuchar nuestros hijos de nosotros, que esas historias están bien. Contémoslo de nuestros países, de sus raíces, cómo era la vida allá. Todas esas cosas interesan a los niños y a los nietos sobre todo. Porque ese era mi abuelo, que los nietos tienen más posibilidades que escuchar que nuestros hijos muchas veces. Así es la vida. Pero incluyamos ahí, es más, hermanos, estamos obligados delante del Señor de enseñar a nuestros hijos las bendiciones que recibimos de Él. Cómo el Señor fue con nosotros, las experiencias en las cuales el Señor nos levantó, el Señor no nos sacó. Hermanos, lo que está pasando en estos días en nuestra sociedad, el nivel del alcoholismo, el nivel de la drogadicción, hermanos, se ha disparado. Había bajado un poco de los años 60 y 70, tuvo un pico, pero gracias a Dios empezó a bajar. Todo eso se disparó en los años 2000 y estamos en crisis de drogadicción, la promiscuidad sexual. Hermanos, es un disparate lo que está pasando en nuestras escuelas, en nuestros barrios. Y efectivamente la iglesia tiene parte de la solución, pero no está en la iglesia la solución. Bueno, sí está en la iglesia, en los padres y madres cristianos, en enseñar a sus hijos temor de Dios, respeto de Dios, poner a Dios en su lugar y las cosas van a ir distintas. Hermanos, y eso será bendición. Empieza en la familia, pero va más allá de la familia, a nuestros barrios y a nuestra nación. Esa es la solución, está en nuestras manos y está ordenada por el Señor. Trae bendición. No sé cuántos de ustedes ya son fruto de esa bendición, pero yo tengo ese privilegio. Por parte de mi papá, él fue el primer cristiano en su familia. Por parte de mi mamá ya tenía tías cristianas, pero sus padres no eran cristianos. Quiere decir que ellos fueron primera generación. Y la bendición que yo tuve de nacer en un hogar cristiano no se compara. La bendición de ver a mis hijos formando hogares cristianos no se compara. La bendición de ver a mis nietos caminando en los caminos del Señor, ese es el privilegio y el regalo más grande que el ser humano pueda recibir. Pero eso es fruto de poner al Señor en su lugar en nuestras vidas. No hay que ser súper cristianos, hay que ser constantes y fieles en nuestros hogares. Hay que hablar a nuestros hijos del Señor. Hay que compartirles a ellos de lo que ha significado Dios en nuestra vida. Cómo el Señor nos ha sacado de donde nos sacó para ponernos ahora en los caminos de Cristo. No todo siempre fue así. Hubo tiempos de oscuridad, de perdición, de pecado en nuestras vidas. Y de allá el Señor nos sacó. Para su gloria y para su honra. Y esa es la historia que nuestros hijos y nuestros nietos deben de saber. Y no es voluntario para los padres cristianos, es ordenanza de Dios. Es la forma en que Dios quiere que tengamos temor de Él. No de palabras. Poner a Dios en lugar importante en nuestra familia es hablar de Él a nuestros hijos. Y darle un buen testimonio a nuestros hijos. Conocí tristemente una familia, pastor. Todos sus hijos no solamente se descarriaron, todos, y una familia grande, sino que se descarriaron lejos. No es que se apartaron del Señor, pero siguieron su vida, vamos a decir, con ciertos valores morales y formaron un hogar. No. Cuando digo que se apartaron, quiero decir que se apartaron lejos. Vidas en lo más profundo de la suciedad y del vicio. Todos, sin excepción. Y cuando algo así tan terrible pasa, sin querer juzgar, ya uno sabe que algo anduvo mal ahí. Y efectivamente, el que se predicaba para el domingo el culto,
No era el que estaba el lunes en su casa con su mamá. Hombre abusivo con su esposa y con sus hijos. El pastor que predicaba el domingo, el lunes abusando. Y en vicios. Y siendo infiel a su familia. ¿Qué se puede esperar de eso? Bueno, lo que pasó. Un rechazo. Al rechazar al Padre, rechazaron al Padre de los cielos y rechazaron a Cristo y rechazaron a la iglesia y rechazaron a todo lo que tiene que ver con Dios. Por el mal testimonio. Pero eso no es lo que Dios quiere, es todo lo contrario. Ni es lo que nosotros queremos, amén. Queremos una familia unida, queremos que nuestros hijos sirvan al Señor, queremos que exista amor a Dios, tiene que haber temor de Dios en nosotros, tenemos que consultarlo a Él, tenemos que dejar cosas afuera, tenemos que buscar y deleitarnos en la palabra de Dios, tenemos que ser fieles al Señor. En todo. Y déjenme decirle esto, hermanos. No se trata de ser fieles al Señor para beneficiar a nuestros hijos. No puede ser esa la motivación. Ellos son demasiado inteligentes para no darse cuenta de ese detalle. Tiene que ser fieles al Señor porque tenemos sincero temor de Dios. Y eso es lo que ellos sí son inteligentes en percibir. Que nuestros padres, nuestros abuelos, tienen temor de Dios, sirven al Señor. No soy yo lo más importante en sus vidas. Punto importantísimo. No soy yo, su hijo, lo más importante para mamá, ni para papá. Para ellos lo más importante es Dios, es el Señor. Ellos tienen temor de Dios, ellos han puesto a Dios en su lugar, que es el primero, no soy yo. Ese es el mensaje que ellos reciben cuando lo ven en nuestras actitudes, en nuestras decisiones, en nuestra agenda, en nuestro presupuesto en la casa, en cómo se invierte el dinero, cómo se invierte el tiempo, todas esas cosas, qué lugar tiene Dios ahí refleja. ¿Hay temor de Dios? No hay temor de Dios. Y esa es la enseñanza. Y no solamente lo aplica en su vida, sino además se lo comparto a ellos verbalmente y les hablo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ese es el plan de Dios conforme su palabra. Y entonces ahí está la bendición. El árbol, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Da fruto en su tiempo. Bendición por generaciones, hijos y nietos. Todo está ahí, hermanos, y yo puedo a ustedes prometerles villas y castillas y no cumplir nada. Pero Dios no es hombre. Dios es Dios. Y sus promesas están ahí y debemos de tener fe en ellas. Terminamos, hermanos, con un salmo que sabemos de memoria. Bueno, creo que no hace falta buscarlo. Que es el Salmo 23:1. Como dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Vamos a dejarlo ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice que nada me va a faltar, me pregunto, ¿eso incluirá la bendición de la familia? ¿Incluirá unidad en la familia? ¿Incluirá amor en la familia? ¿O eso está fuera? Cuando dice nada me faltará, ¿quedó algo fuera ahí? Quiere decir que todas esas bendiciones que son necesarias en mi hogar y en mi familia, dice ahí que no me van a faltar, porque nada me va a faltar. ¿Me siguen? ¿Y cuál es la condición? Hay una sola. ¿Cuál es? Que Jehová sea ¿qué? Mi pastor. Qué simple, ¿eh? No es aprenderse el salmo de memoria. No es saber, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es hacer de Jehová mi pastor, sabiendo que nada me va a faltar. Para ser Jehová mi pastor no es decir que Jehová es mi pastor. Es ser una de sus ovejas. Ser una de sus ovejas empieza ¿por dónde? Por poner la fe en Jesucristo. Si no hemos puesto toda la fe solamente en Jesucristo, yo puedo decir ese salmo 1000 veces, puedo ponerlo en todas las paredes de mi casa. Pero hasta que yo no ponga mi fe solamente en Jesucristo, yo no soy oveja de ese pastor.
Sea bautista, católico, presbiteriano, pentecostal, lo que usted quiera hacer, religioso. Si no ha puesto toda su fe solamente en Jesucristo, Jehová no es su pastor. Lamento decirle esto, esa promesa no es para usted. Es para aquellos que pueden decir como David, Jehová es, no puede ser, no si me porto bien, no si hago esto, no, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una declaración, es una seguridad. ¿Y por qué tú dices que nada te va a faltar? ¿Tú sabes por qué nada me va a faltar? Porque tengo un pastor que me suple de todo. Por consiguiente, al final volvemos al mismo punto. Yo creo que estamos dando vueltas sobre la misma idea. Temor de Dios, respeto a Dios. ¿Qué hacen las ovejas con su pastor? ¿La siguen? ¿Cuándo? Siempre. ¿La obedecen? Donde está el pastor y están todas las ovejas. Lo que él manda hacer, ellas las hacen. ¿Están juntas? ¿En un rebaño? Quiere decir que no es cuestión de palabras. Tener a pastor como Jehová significa ser de su redil. Tener a Cristo como Salvador. Recibir el regalo del perdón de mis pecados. Ser parte de una congregación. Ser parte de un grupo de obediencia, de seguirle, de servirle. Y cuando hacemos eso, hicimos de Jehová nuestro pastor, no Samuel, no fulanito, no que no Jehová, el Señor. Cuando nuestra pasión es buscar su palabra para obedecerla. Porque es muy fácil ahora un pastor tiene un chiflido de los ovejas, ahí está, le sigo. Bueno, ya no existe físicamente ese pastor. Lo que existe es su palabra. La única forma de obedecer al pastor, de que Jehová sea mi pastor, sea obedecer su palabra, escucharla y obedecerla. Meditarla de día y de noche, que esa sea mi pasión, que eso sea lo que más yo disfrute. Descubrir cosas nuevas, tomar notas, preguntar qué quiere decirme Señor con esto, orar, doblar rodillas, Señor no entiendo esto, ¿qué tú me quieres decir? Buscar la dirección de Dios, que esa sea la pasión, y haciendo eso y obedeciéndole, entonces Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará, entonces mi hogar será bendecido, mi familia será bendecido, mi matrimonio será bendecido, las promesas estarán ahí para mí, para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Porque Jehová es mi pastor, porque estoy en su rebaño, porque le amo y porque le sirvo y porque está en prioridad en mi vida. Prioridad total, prioridad absoluta. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias por los salmos. Gracias, Señor, porque con esa poesía y esas alabanzas tú nos das enseñanza preciosa, amplias, desde las profecías de Jesucristo, tu Hijo, hasta la forma en que debemos de comportarnos en nuestra familia y la forma que debemos de llevar nuestro hogar para ser bendecidos y ser bendición. Humildemente, Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes a poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestro hogar de tal manera, Señor, que no sea pérdida, sino que sea ganancia, porque eres tú quien la edificas cuando te obedecemos y te servimos y te priorizamos y te obedecemos. Así que nos ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.